todos y bienvenidos una vez más al oráculo de Atenea. En este caso vamos a estar estrenando un formato nuevo que, como verán, es en formato podcast, por lo que vamos a llamarlo Tarotcast. Eso sí, a diferencia de un podcast normal, por las dudas, como voy a estar hablando de cartas de tarot y en este caso de personajes, es muy probable que iré colocando imágenes que van acompañando poco a poco la narrativa. Así que en el caso de que me estén escuchando por YouTube, lo van a poder ver. ¿Cómo surgió la idea de empezar a hacer podcast? Hace aproximadamente unos cuantos meses descubrí que tengo muchísimas ganas de hacer podcast. Sin embargo, no terminaba de definirme en base a qué temáticas podía llegar a tratar con el tarot. Sin embargo, me pasó que un día me desperté a la mañana con el pensamiento de que siempre me gustaron más los personajes villanos dentro de series y o películas que, por ejemplo, los héroes. ¿Pero por qué? Entonces empecé a colocar en mi Instagram personal estados con imágenes y canciones de los villanos que más me habían gustado. Y el tema es que cuando terminé de colocarlos, me di cuenta que cada uno de esos villanos a mí me habían dado una reflexión, ¿sí? Una enseñanza a pensar mucho más allá del clásico mensaje que nos da el camino del héroe, ¿sí? Que es básicamente la normal de siempre, que es el héroe que descubre sus poderes, que descubre su habilidad, en el caso de no ser un superhéroe, que se encuentra con el villano le va a proporcionar ciertos obstáculos en donde el héroe va a ir como incrementando o entrenando esas habilidades para maximizarlas y después de eso poder pasar por esa prueba o por esa serie de pruebas hasta conseguir triunfar. Pero sin embargo, siento que los villanos van más allá de ser simples obstáculos o medios para que el héroe termine afrontando sus problemas. Y que incluso en ciertos casos, como vamos a ir viendo a lo largo del podcast, estos villanos pueden ser analizados a niveles psicológicos. El hecho es que, bueno, cuando terminé de colocar esos estados en Instagram, puse el nombre de cada uno y la enseñanza que me había dejado. Y después digo, mirándolo y mirando, porque encima tuvieron cierta repercusión. Entonces como que se vieron intrigados y dicen, sí, es verdad, la verdad que me sentía a veces más identificado con el villano o me gustaba más el villano que el mismo héroe. Y digo, bueno, volví a rever mis estados. Hasta que me di cuenta que cada uno de estos personajes podían ser relacionados con una carta del tarot. Y entonces dije, perfecto, es el momento de comenzar la serie de Tarotcast de Atenea con una temática que a mí me fascina, que son el tema de los villanos. Como sabrán, el tarot no solamente un arte adivinatorio, sino que también nos ayuda a desentrañar los arquetipos psicológicos de cada una de las cartas relacionado también a personas. Entonces, a continuación lo que hice fue una lista de villanos. Obviamente se me hizo larguísima y no voy a estar hablando solamente en este podcast de ellos, porque sinceramente tendría que ser un podcast de aproximadamente 3 o 4 horas y mi voz no va a dar para tanto. Por lo que hice fue tratar de compartimentarlos en varias sesiones para que sea mucho más práctico a la hora de charlar. He de aclarar que obviamente todos los personajes que yo coloqué vienen formando lo que sería parte de mi infancia y adolescencia. Por eso va a ser extremadamente subjetiva la lista que yo he hecho. Más que nada, ¿por qué? Porque decidí agarrar personajes que en mi experiencia sabía que los conocía lo suficiente como para poder charlar acerca de ellos. Obviamente hay muchísimos otros villanos que van a ser quizás incluso más interesantes de los que yo les voy a contar.
pero sin embargo no los conozco lo suficiente como para hacer un análisis así. En este caso, los villanos que vamos a ver van a ser 4 nada más. Sobre todo porque me parecen demasiado complejos. Es más, en un momento estaba pensando en meter al Guasón dentro de este primer podcast, pero sin embargo me parece que es un personaje que va a quedar demasiado grande, entonces directamente lo vamos a poner en el siguiente junto con algunos que no sean tan difíciles de analizar. Para comenzar, mi personaje así como de mi infancia y de siempre como villano es Freezer. Para los que hayan visto Dragon Ball Z, me imagino que habrán sacado al toque ese nombre. Para los que no, obviamente en este preciso momento les estoy dejando una imagen de él. Pero ¿quién es Freezer? ¿Sí? Antes de pasar en lo que sería el análisis de la carta del tarot, vamos a relacionarlo a su historia, ¿no? El qué hay detrás de este personaje, y un poco también vamos a indagar en la psique del personaje. Bueno, ¿quién es Freezer? Freezer de por sí lo planteamos tanto en el manga como en el anime de Dragon Ball Z como un aristócrata, ¿sí? Nosotros lo vemos y desde el preciso momento en que aparece junto con todos sus secuaces nos estamos dando cuenta que no es cualquier tipo de persona, es más, se comporta como un príncipe y suelen llamarlo como un lord. ¿Cómo nos damos también cuenta que en realidad estamos hablando no solamente de un personaje villano, sino que también nos estamos relacionando a lo que sería una clase social dentro del universo de Dragon Ball Z? Y es básicamente porque primero el padre se llama King Cole, o sea, estamos hablando de un rey, él es un príncipe y él es el que va a heredar todo su reino, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, obviamente Dragon Ball Z no habla de reinos, pero sí habla de planetas. Planetas que esta familia va día a poco como conquistando o destruyendo de ser necesario en base a un negocio familiar. Un negocio relacionado ¿a qué? A la comercialización de los recursos de cada uno de los planetas conquistados. No sé si a alguien les hace dar alguna relación histórica con lo que sería países primermundistas relacionados a conquistar futuras colonias basadas en la obtención de recursos naturales. O sea, básicamente esta familia siempre se encargó de buscar planetas que tuvieran buenos recursos naturales y no solamente recursos, lo que podríamos decir tanto minerales como de agua, sino también relacionados a mano de obra, ¿sí? Tengan en cuenta que muchos de los soldados que se incorporan al ejército de Freezer y de la raza de Freezer, básicamente, en su mayoría, son esclavos de guerra. Aunque claramente nosotros vamos a ir dándonos cuenta por pequeños guiños que nos da el anime de que Freezer destruye los planetas que no le sirven. Y no solamente eso, si considera que la raza extraterrestre que vive en ese planeta es lo suficientemente inútil como para no servir en nada, lo va a destruir junto con esa raza. Entonces, acá ya estamos hablando de un tema como bastante importante, porque no estamos hablando de otro personaje como por ejemplo en Dragon Ball, Cell o Majin Buu, que son creaciones que no tienen un motivo para hacer lo que hacen. Simplemente es como que se les inserta el chip de que tienen que ser malos, que tienen que destruir al protagonista o a la Tierra, pero no hay un trasfondo histórico más allá. En este caso, Freezer es educado dentro de esta familia de aristócratas, ¿sí? De sangre
azul, sangre fría además, porque casualmente todos los relacionados a esta raza extraterrestre tienen nombres relacionados al frío. ¿Sí? King Cold, Freezer, después bueno va a estar, va a aparecer su hermano, pero no es, digamos, demasiado relevante la trama. Y para, bueno, tirar un dato y terminar de cerrar esta idea, el padre de Freezer es el jefe de la Organización Interplanetaria de Comercio. Por lo que estamos hablando de una mente comercializada, ¿sí? Una mente aristócrata. Y además, estamos hablando de un demonio del frío, ¿sí? Así se denominaría la raza a la que pertenece. Acá estamos entrando en otro problema. ¿Por qué yo estoy mencionando tanto la palabra raza? Y es que Freezer es el arquetipo del que cree en la idea de razas. Él considera que hay razas superiores al resto, como la suya. O por ejemplo, no va a ser el mismo el trato que le tenga a la raza de los Saiyajins, es decir, para los que lo conocen lo estaré indagando un poquito más, como por ejemplo Vegeta, Goku, ¿sí? Son esos personajes icónicos de esa raza, sino que, por ejemplo, no los va a tratar igual que a sus sirvientes. Hay algunos que los va a tratar mucho peor y hay otros que van a ser como su mano derecha, como Dodoria y Zarbon, pero no solamente por su poder, sino porque él considera que hay un esquema en el tema de razas y poderes. Y el hecho es que acá empieza a conformarse lo que sería la psique de este personaje. Si estamos en la idea de que van a haber entonces en este universo y en lo que sería la crianza de Freezer, criaturas inferiores y superiores, él entonces cree que entonces hay una división entre los derechos. No todos tienen el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. Y esto va a lo que yo estaba hablando anteriormente. O sea, él puede decidir, al ser una raza superior, en la vida de aquellas razas tan inferiores que son prácticamente como indeseables, que no sirven para nada. Entonces, si los tiene que destruir con su planeta, lo va a hacer. No solamente eso, sino que también estamos hablando de un personaje en el que se cimienta en la idea de que el fuerte controla al débil. ¿Sí? Él es el que manda en la nave, él es el que manda en ese esquema. O sea, ustedes ven al ejército personal de él, como las fuerzas Ginyu, y el resto, y van a ver una idea de sumisión y de miedo, de que cada vez que él levanta la manito, porque tranquilamente en el dedo tiene la suficientemente fuerza como para destruir un planeta, claro, el resto se muere de miedo. Entonces él considera que el fuerte controla al débil. Entonces nos encontramos en que en una psicología como bastante narcisista, porque Freezer tiene un amor por él inmenso. O sea, él considera que nada puede ser mejor que él, e incluso cuando empieza a pelear con los Saiyajin en el planeta Namekusei y él debe transformarse, porque él tiene varias transformaciones hasta llegar a lo que sería el personaje este que ustedes están viendo en este momento. Claro, él se ve forzado a tener que mostrar su poder ante estos seres inferiores que vienen a ¿qué? Él quiere cumplir su deseo de ser inmortal con las Dragon Ball. Y estos insectos, ¿no? Muy Vegeta, vienen a molestarlo. Entonces, incluso cuando le dan los primeros golpes a Freezer, o sea, golpes puño a puño, y logran lastimarlo, ustedes pueden ver en los ojos de este personaje la ira interna que tiene, pero no es una ira cualquiera, ¿sí? O sea, es básicamente este personaje va a terminar humillado. O sea, él ve
que toda esa idea de o canon, estereotipo de soberbia y de narcisista va a terminar en qué? En una humillación a ese personaje y en un trauma psicológico, ¿sí? Porque este personaje, ¿qué es lo que le pasa a Freezer? Freezer termina con secuelas psicológicas y de paranoia una vez que finaliza la guerra en Namekusei, que es inexplicable. Ustedes ven los ojos del personaje y yo considero, viste, que los ojos son como el espejo del alma de las personas. Y uno lo puede ver en este personaje porque uno lo ve con una mirada tan de soberbio cuando se muestra al principio. Y cuando él viene a la Tierra en búsqueda de una venganza después de esa derrota ante Goku, él tiene miedo, él tiene pánico en esos ojos, porque incluso él tiene visiones de que lo ve a Goku por todos lados, pero del miedo, o sea, él se paraliza, porque de la guerra no solamente quedó dañado psicológicamente, sino también física. No quiero entrar en spoiler para los que no lo hayan visto, y si no lo han visto, deberían verlo. Bueno, en sí, retomando la idea de esta mentalidad narcisista, está ligado también al hecho de qué es lo que pasa con la psique de estos personajes, ¿no? Que no tienen empatía. Ese es el problema también, ¿no? No sienten culpa o no sienten remordimiento de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué tanto son conscientes de lo que hacen? Bueno, son bastante, pero están entrenados desde pequeños a no sentir culpa porque creen que todo lo que están haciendo tienen el derecho de hacerlo. Y este es el problema, ¿no? Que radica en el hecho, o más bien en el punto central del por qué después este personaje termina detonado a nivel psicológico, que después, bueno, en otras próximas temporadas vamos a ver que después va a ir modificándose, pero este es el personaje base, ¿sí? Esta es la parte original. Goku pertenece a la raza de los Saiyajin. De por sí, entonces estamos hablando de una raza inferior a la de los demonios del frío. Y ahí, sin duda, yo me puse a pensar en todo lo que sería la batalla, ¿no? Y empecé a ver unos videos para refrescar, que nunca está de más, porque, o sea, yo veo Dragon Ball y me quedo mirando, o sea, pueden haber una maratón de una semana de Dragon Ball y la voy a ver entera. En lo que sería la parte, el tramo final de la batalla que él tiene contra Goku en Namek, en más o menos esos episodios que Freezer dice voy a destruir este planeta y lanza un poder hacia el centro de dicho planeta y está más o menos como 30 capítulos en esos 5 minutos que le dicen 5 minutos se va a destruir, pero pasan como 30 capítulos. Bueno, hay uno de esos 30 capítulos donde el planeta se está por destruir, donde Freezer cada vez está más lastimado, ¿sí? Él de a poco va perdiendo, ¿no? Por ejemplo, pierde una parte de su cola. Él tiene que verse expuesto a no solamente usar su 70% de poder, sino que tiene que usar el 100% de este. Y el tema es que, claro, es un personaje que para mí es prácticamente el más fuerte de la saga Dragon Ball. Después está, bueno, Dragon Ball Z, el Dragon Ball Super aparecen dioses y esas cosas, pero bueno, vamos a hablar de lo que sería Dragon Ball Z. Para mí es el más poderoso, incluso les puedo decir que más poderoso que Majin Buu. Porque él jamás entrenó su poder, ¿sí? E incluso vemos que cuando él vuelve del infierno en la resurrección de Freezer en la película, el chabón vuelve del infierno, entrena ¿cuánto? 4 meses y ya logra tener el poder que tiene Goku fase Dios. O sea, Freezer no es consciente del poder que tiene, pero ¿por qué? El problema de él es que radica siempre en la soberbia. De pensar que, bueno, listo, ya estoy, voy, rompo todo, lo mato y listo. No se termina dando cuenta de cómo tienen que trabajar ese poder. Entonces, bueno, retomando esta idea, ¿no? Estamos en el planeta se está destruyendo. Y ya
Goku ya se empieza a dar cuenta que Freezer empieza a pelear pero de una forma desesperada, ¿sí? Está peleando de una forma irracional. Entonces, claro, nos encontramos con que Goku le empieza a decir a Freezer, yo no quiero pelear más. Andate, pues yo no quiero pelear más con vos. Y decirle esto a Freezer le genera una humillación tan grande y una impotencia que empieza a formar 2 discos con su mano de poder para lanzárselos a Goku como si fueran las máquinas Z, ahora no me acuerdo mucho cómo se llaman, pero son esas ruedas donde uno pasa el tronco del árbol y lo rompe. Bueno, imagínense esas ruedas así que giran. Él le lanza esas 2 a Goku y él tiene la posibilidad de moverlos, ¿no? Con su mente, o sea, los controla esos discos. Pero él está tan ido de sí mismo que no se da cuenta que en una serie de movimientos que va a hacer Goku, los discos van a quedar detrás de Freezer. Y Goku le dice que Freezer que se agache. Freezer ahí se da vuelta y queda automutilado en el suelo y prácticamente cortado a la mitad. Goku se apiada de él y le da un poco de su energía, con el fin de que Freezer huya, porque el planeta iba a explotar. Y Freezer, teniendo la posibilidad de irse, porque Goku le da ese poder, termina dándose cuenta que él está prácticamente perdido. O sea, él perdió la batalla y no solamente eso, sino que su oponente le tiene lástima. Tanta lástima que le brinda un poco de su poder para que huya. Eso es terrible para él. O sea, prácticamente es como que su alma y la esencia de Freezer termina siendo metida en esas máquinas que prensan, ¿viste? A tal forma de que hacen por ahí explotar algo. Entonces, ya en un momento, Goku le dice a Freezer, renuncio, porque no tiene caso pelear con alguien que está muriendo de miedo. Entonces, tenemos humillación, tenemos la derrota. Todo eso se va a transformar dentro del personaje en ira y en odio. Entonces lo que va a hacer Freezer es utilizar esa energía que Goku le da para un último golpe. Como sabemos, Goku, bueno, siendo protagonista, no va a morir, no le va a pasar nada, va a sobrevivir. Pero, bueno, el planeta explota. Freezer estaba dentro del planeta. Mágicamente después nos enteramos que no ha muerto, pero que está prácticamente mutilado, vagando por el universo, hasta que lo encuentran. Lo reforman, lo hacen como un cyborg más o menos, porque le insertan partes de robot. O sea, para que se den una idea, por lo que me acuerdo, lo único que termina como vivo de Freezer es la mitad del rostro, parte del torso y un brazo. Después el resto es todo cibernético. Y es entonces cuando él, ya recuperado, vuelve a la Tierra. Vuelve en búsqueda de una venganza. Pero vuelve dañado completamente. No solamente físico, sino psicológicamente. Por eso, cuando él baja de la nube, ya se le imagina a Goku en todos lados, empieza a tener como ataques de pánico. Básicamente son ataques de pánico y paranoia que destruyen a este personaje. Y está dañado a tal punto que, claro, aparece un nuevo Saiyajin que no lo conoce nadie, que va a ser Trunks, que viene del futuro, y con su espada prácticamente, o sea, lo detonan. No hay mucho más para decir. No es rival de nada. Entonces,
viendo las imágenes de Freezer, al toque lo pude relacionar con una de las cartas de tarot. Sobre todo con el tarot After, que tiene una carta muy linda, la voy a dejar ahí junto ahí con el personaje. El 4 de oros, como pueden ver, es la imagen de una persona de la aristocracia, ¿sí? Es como un rey. Pero bueno, podríamos decir que sería un príncipe, en este caso Freezer. Y como pueden ver en la imagen, no solamente al estar rodeado de oros, podemos ver, y sobre todo el oro que tiene en la cabeza, que quiere decir que piensa económicamente, ¿sí? Vamos a retomar esa idea de que Freezer es hijo de la aristocracia, es hijo de el jefe de comercio planetario. Este oro, este 4 de oros, tiene una reflexión muy importante. Y es que está relacionada a lo que sería la posesividad. Freezer es muy posesivo. Posesivo de poder, de soberbia, ¿sí? Él no puede con la idea de que alguien inferior a él lo haya humillado así, ¿sí? O sea, ya se convierte en una obsesión. Y tiene miedo a la pérdida. Por eso es un personaje que en el tarot agarra el oro y no lo quiere soltar. O sea, no hay más allá de todo lo que él puede obtener materialmente. Cuando nosotros analizamos psicológicamente las cartas del tarot, podemos ver algunas tanto enfermedades psicológicas como también en torno a la personalidad de las personas. En este caso, si nosotros invertimos el 4 de oros, nos puede marcar una personalidad narcisista, ¿sí? Ya hablamos de que Freezer es narcisista, de que es avaro, es codicioso, de que se aprovecha de los demás y de sus debilidades. Tiene una mirada muy oscura esta carta. Y tiene sentimientos muy fríos, porque es un personaje muy relacionado, ya te digo, a lo económico. No es un personaje del tarot que va a estar relacionado a los sentimientos, sino a la posesividad y a lo que sería la parte fría del ser humano. Entonces, bueno, esta carta sí lo que nos da en cierta forma es como un trasfondo de infelicidad, porque Freezer no puede ser feliz. O sea, él está buscando, incluso en el momento donde él quiere conseguir las esferas del dragón, lo que busca él es la inmortalidad, él no busca otra cosa. Entonces, pero inmortalidad ¿en base a qué? A querer más, a ser el rey del universo. Una de las cosas que me hacen reflexionar de este personaje y de esta carta, que como vemos en el after encima tiene a la muerte detrás, ¿sí? Él no se da cuenta hasta que básicamente está por morir de todo lo que ha hecho. Y aún así lo sigue pensando que Goku es la causa de todos los problemas que él ha tenido. O sea, él no se pone a pensar en tendría que haber entrenado más, tendría que haberme anticipado a que probablemente ese Super Saiyajin legendario del que se ha hablado durante tantos siglos realmente puede ser cierto. Entonces, ¿por qué no prepararme, no? Porque soy tan soberbia y tan narcisista que siento que siempre voy a poder contra todo. Pero todos tenemos límites. Y debemos saber afrontarnos con esos límites y aceptar cuando uno pierde. Freezer tendría que haberse dado cuenta que cuando Goku le dice yo ya no puedo pelear con vos porque te estás muriendo de miedo, Freezer se tendría que haber ido. Y es ese problema que a veces tenemos las personas de no reconocer cuando ya está, cuando el tiempo ya pasó, cuando nos tenemos que retirar. Entonces siento que este personaje nos deja muchas enseñanzas. Lo que yo había puesto en Instagram relacionado a Freezer era que la ambición y el orgullo te hacen más débil. Y es verdad, él no acepta que no está al mismo nivel que Goku. Y en la desesperación
se termina convirtiendo incluso en un oponente más débil, porque la desesperación hace que uno no piense bien, que no piense estratégicamente. Entonces, si el oponente con el que vos vas a pelear no solamente tiene la mente tranquila, sino que encima es más fuerte que vos, porque tranquilamente ustedes ven, hay clásicos ejemplos de que muchas veces los personajes no deben ser tan fuertes, sino más bien inteligentes para derrotar al enemigo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hay la suficiente tranquilidad para poder pensar una estrategia de combate? Tarde o temprano terminás perdiendo. Entonces, ¿a qué nos reflexiona este personaje? Y la carta del tarot que he elegido. ¿Podés imponer tu voluntad indefinidamente? ¿Podés usar tu energía para defender lo que posees, pero no para estancarte? O sea, yo considero que esas preguntas básicas son en parte lo que nos suscita tanto esta carta del tarot como este personaje, que me parece interesantísimo. Claramente podría estar hablando horas, pero voy a intentar ya pasar al siguiente para no tenerlos tanto tiempo. para no aburrirlos con Freezer. El siguiente en nuestra lista es un peculiar personaje que en realidad vendría a ser como una antagonista dentro de unos videojuegos de terror más canon y más importante de todos los videojuegos. O sea, de la historia de los videojuegos, ¿quién no conoce la saga de Silent Hill? Sobre todo Silent Hill 2, y el villano del que les hablo, o más bien podemos decir monstruo, es Pyramid Head. La primera aparición de este personaje la vamos a ver en lo que sería la sección de los apartamentos dentro del juego y de esta ciudad de la niebla. Sin duda, Pyramid Head o cabeza de pirámide es uno de los monstruos más icónicos antagonistas del mundo de los videojuegos. Pero para el que no conozca esta saga, Silent Hill sin duda tiene una de las cosas más interesantes que vi en los videojuegos de terror. Mientras algunos se basan en poner personajes relacionados a, por ejemplo, zombies, fantasmas, muertos que reviven, seres de otro mundo, todos los villanos que conozcamos dentro del universo de Silent Hill tienen un componente psicológico, ¿sí? O sea, básicamente Silent Hill es una ciudad que está abandonada. La persona que entra a la ciudad y que no tiene culpa y no tiene ningún problema, va a ver la ciudad como una ciudad abandonada. Pero ¿qué pasa si vos en la vida hiciste algo que te marcó para siempre y que no podés dejar ir? O que no reconoces. Bueno, esta ciudad va a hacer que cuando te metas, va a jugar con vos a un nivel psicológico atroz. Y Pyramid Head va a funcionar en el caso de Silent Hill 2 como la personificación de la culpa. Y ahí también va a personificar el deseo de ser castigado que tiene el protagonista llamado James Underland. A lo largo de la historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que él llega a Silent Hill debido a una carta que recibe de su esposa. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? Es que la esposa ya estaba fallecida. Y ella lo invita a reencontrarse en Silent Hill, un lugar donde ellos habían sido muy felices. Claro, entonces él toma su auto, ingresa en la ciudad, obviamente, va a venir la parte de que es un lugar muy lúgubre, van a empezar a aparecer los primeros monstruos, que sinceramente son espectaculares a nivel gráfico, porque cada una de las cosas no están hechas al azar, no es que vamos a hacer un bicho feo para que dé miedo,
No, ese bicho feo tiene un trasfondo psicológico, tiene una causa del por qué es así. Del por qué es así. Así como por ejemplo en Silent Hill 3, que la protagonista es femenina, vamos a ver que prácticamente la gran mayoría de los monstruos está relacionado a temas sexuales. En Silent Hill 2 vamos a ver mucho el tema de la culpa, pero también de la sexualización de varios personajes, como por ejemplo las enfermeras, que son icónicas también de esta saga. ¿Sí? Son muy voluptuosas, son hermosas entre comillas, obviamente, porque o sea, del cuello para abajo muy lindas, pero del cuello para arriba, ay Dios mío, no las querés ver. Pero tiene un porqué, ¿sí? Cuando Mary, que es la esposa de James, se enferma, ella está muy mal en un hospital, él no puede mantener relaciones sexuales con su mujer, dada la enfermedad que ella tiene. Por lo que este personaje nosotros vemos que ha sufrido una represión sexual, pero que le ha carcomido a nivel psicológico terrible. Entonces por eso nosotros vemos a las enfermeras casualmente de una forma muy sensuales. Así como también va a aparecer otro personaje femenino, que es María, ¿no? Haciendo alusión al nombre de su esposa, que también encima va a ser como su esposa en pinta, pero va a ser como muy juguetona con él, ¿sí? Es como toda la parte sexual de Mary. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros encontramos y nos cruzamos con Pyramid Head, la primera es detrás de unas barras, ¿sí? ¿Cómo es? En uno de los pasillos de los apartamentos. Pyramid Head no nos hace nada, pero simplemente nos mira. O sea, como diciendo, hola, estoy, no sé si me estás reconociendo, ¿sí? O sea, soy todo soy toda tu culpa, todo tu sufrimiento y tu frustración sexual en carne, hecho carne. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, en esto radica todo Silent Hill. Ellos ven monstruos, no ven en ellos monstruos. Cuando son ellos los que tienen los problemas. Es el hecho del no reconocer, ¿sí? El juego va a jugar todo el tiempo psicológicamente con que el miedo y todo lo que nos acecha y nos puede hacer daño está fuera de nosotros, pero en realidad somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. Entonces el juego va a transcurrir y nos vamos a encontrar nuevamente con este personaje en una de las habitaciones, que es la habitación 207. Y es una cinemática bastante choqueante porque vos estás entrando y ves que Pyramid Head está haciendo algo extraño, ¿sí? Con uno de los monstruos que también está muy sexualizado porque es como dos partes femeninas de abajo incrustadas. Entonces, claro, Pyramid Head está haciendo como movimientos raros y claro, que claramente está abusando de ese monstruo. Entonces James se esconde, Pyramid Head al final no va a hacer nada, se va a retirar de la escena y bueno, va a quedar en eso. Y así, a medida que nosotros vamos pasando, como dije, el juego va a jugar psicológicamente con nosotros y nos va a dar pistas que a mí me pasó de ver varias veces ese cuadro y nunca me di cuenta de lo que estaba viendo hasta que vi un análisis en un video y digo, wow. O sea, pueden pasar los años, puede uno ver un montón de cosas y sin embargo ese juego te va a traer siempre alguna joyita nueva que aparezca, algún análisis nuevo. En este caso, nosotros, si mal no me acuerdo, es cuando entramos a la sociedad secreta, no creo que es secreta, no sé si es sociedad histórica de Silent Hill. Uno ingresa y hay un cuadro donde está Pyramid Head parado y van a ver como unos personajes que están colgados como lo que serían estructuras tipo camas. Pero claro, estas estructuras son femeninas. Después nos vamos a dar cuenta cuando terminamos el juego y nos enfrentamos al último boss, que es una mujer en una cama. ¿Sí? Esa pintura nos muestra todo el inconsciente de James. Y ya creo que se está dando cuenta para qué lado va a girar la historia de este personaje. Si Pyramid Head entonces representa la culpa y el sufrimiento y la frustración que tiene este personaje, y le quiere hacer ver a James algo de lo que cuando
se da cuenta, este personaje ya desaparece porque pierde su idea, ¿sí? Él es el verdugo, es un ejecutor y está ahí para hacer su trabajo, para hacer que James se dé cuenta de lo que ha hecho y que lo reconozca, porque James ha matado a su esposa. Nosotros nos enfrentamos cuando llegamos al hotel donde Mary quería que lleguemos, con una cinta donde nos vemos, como el personaje de James, en una habitación de hospital con su mujer en cama, y cómo este agarra una almohada y la termina matando, porque no puede más con él, no puede más con su frustración, y no soporta verla así. Entonces la mata. Pero él no lo reconoce a tal modo que cuando le llega la nota de su esposa muerta, de que se reencuentren en Silent Hill, él va. Porque él no se da cuenta que ha matado a su mujer. Entonces él tiene que hacer todo este camino y Pyramid Head va a estar personificando todo eso malo, porque incluso cuando él se da cuenta que la culpa la tuvo él, que él mató a su mujer, en un momento aparecen dos Pyramid Head que van a pelear contra él. Estos dos personajes se matan. O sea, Pyramid Head mismo se mata porque ya está, cumplió lo que tenía que hacer. Él está ahí como una guía de él. Obviamente también para torturarlo, pero también para que él reconozca y que se dé cuenta de todo lo que hizo. Cuando James entonces acepta ser el culpable e internaliza todo esto, entonces ya no necesita más a ese castigador que representa Pyramid Head. Por eso también este personaje, lo que sería Pyramid Head, mata varios momentos, varias veces a María, que es este personaje que yo les conté, que está como es la parte como más sexual de Mary, que lo va a acompañar durante varios momentos en el juego a James y que va a tener varias muertes, ¿me entendés? Y es como más gráfico, o sea, primero te muestra algunas cosas, hasta que yo creo que Pyramid Head, cansado de que James no se dé cuenta, ya termina matando varias veces, repitiendo una secuencia de muerte hacia María, como diciendo, mira, vos hiciste esto. Bien, entonces, ¿con qué carta del tarot lo relaciono a Pyramid Head? Bueno, básicamente con la carta del diablo. Sí, estamos hablando de que la carta del diablo, ¿qué tenemos? Dos personajes, tanto femenino como masculino, que están atados a cadenas. Entonces, nosotros podemos decir que son ataduras psicológicas, ¿sí? Cadenas autoimpuestas, porque bien es sabido que algunas cadenas que tienen estos personajes en la carta del tarot se los pueden sacar ellos mismos e irse, pero no lo hacen. En este caso, ¿por qué? Porque él está negado, ¿sí? Son cadenas autoimpuestas. El diablo también es símbolo de todo como lo malo y lo indeseable, ¿sí? Y bueno, en base a Silent Hill y esta carta del tarot, es la lucha contra la oscuridad, ¿sí? Con nuestra oscuridad interna. También está relacionado mucho esta carta a lo que sería la tentación, ¿sí? Y es muy sexual esta carta, por lo que también está muy relacionada a este personaje que es Pyramid Head, que representa todos estos deseos salvajes e inmorales que tiene James. Entonces también podemos ver en esta carta que él está atrapado en esta ciudad, y el diablo, ¿no?, que está ahí parado mirándolo, tranquilamente puede representar a ese verdugo espiritual que viene a chantarte a la cara lo que vos hiciste. Otra de las cosas que podemos decir, que como vemos en la carta del diablo, estamos viendo una carta relacionada a la idea del infierno, ¿no? Entonces Silent Hill lo que nos dice es lo siguiente: el infierno también puede ser un lugar que está en la tierra. En este caso es la ciudad. Y nos hace entrar, bueno, en un camino de autodestrucción, nos muestra que somos impulsivos, que muchas veces nos olvidamos de nuestra propia naturaleza. Entonces me parece que es una carta que se recontra relaciona con el tema de este personaje que es Pyramid Head. Y no solamente eso, sino que a mi entender, me da una lección importante. O podemos decir varias lecciones.
Primero, tu peor enemigo es tu mente y tus propios demonios tu infierno. Que muchas veces es muy difícil pelear contra ellos, pero bueno, nos hace preguntar si somos capaces de. Y después, también esta carta nos pregunta si estamos cerrando los ojos ante la realidad y eligiendo ser ignorantes. O sea, James eligió durante un tiempo ser ignorante y no negar lo que él hizo. Por eso, bueno, necesitó este verdugo / guía que todo el tiempo le tenía que mostrar lo que él había hecho, ¿no? Culpabilizándolo hasta que él dice, bueno, me hago cargo de mis actos y de lo que hice. Y esto es a lo que voy, ¿sí? A veces los villanos o los malos y eso tienen una psicología y una razón interna que creo que incluso a veces son mucho más fuertes de lo que nosotros creemos. Y nos dejan muchísimas enseñanzas. Bien, pasemos al siguiente personaje, el personaje número 3. Recuerden que son 4 los que vamos a ver solo en este podcast. Voy a tomar un poco de agua. Este personaje que elegí, más bien, no pertenece a lo que sería mi infancia, sino adolescencia. Y es el hecho de que quizás al haberlo visto de más grande, podemos decir que pude entenderlo mucho más. Pude sentir incluso empatía por este personaje. Porque incluso hay videos donde se preguntan si realmente era malo o si en realidad era una víctima. Estamos hablando de Pitch Black. O, para los que no los conocen, estamos hablando del personaje del Coco en El origen de los guardianes. Sí, es esa película animada de, creo que es DreamWorks, que nos explican, ¿sí? Básicamente el origen de otro personaje que es Jack Frost. Y nos vamos a encontrar con el conejo de Pascua, el hada de los dientes, Satman, que es el que le lleva los sueños a los niños, y Papá Noel. O, como en esta película lo llaman, Norte. Y el Coco va a ser el personaje como antagónico de esta película. Pero es más un personaje como bastante maquiavélico, ¿sí? No es tan... voy a hacer un clavo en el camino porque se me antoja. No, tiene un porqué, ¿sí? Bueno, básicamente el Coco parece que reinaba durante una edad oscura. No dicen exactamente en la película si hacen referencia a algún acontecimiento histórico o algo así, pero bueno, dejémoslo como en edad oscura. Por el tipo de vestimenta parece más relacionado a lo que sería la Edad Media, ¿sí? Pero bueno, el tema es que en base a todos esos miedos y todo que él solía causarle a la gente al momento de que ellos dormían, ¿sí? A través de pesadillas, porque el Coco no está relacionado tanto a un personaje, explico para los que no vieron la película, no es un personaje ni que te ataca, ni que te vaya y te come, no. Es un personaje que él hace que la gente tenga pesadillas. ¿Qué es lo que pasa? La gente tan asustada, tanto eso, bueno, aparece el hombre de la luna, sí que nunca nos terminan de explicar bien qué onda ese personaje. Básicamente es como que la luna habla por sí misma y como que da señales. Y elige a los guardianes. O sea, elige a Norte, a la hada de los dientes, al conejo de Pascua. Todos personajes que vienen a restaurar la esperanza y la felicidad en las personas. El tema es qué es lo que pasa. Y acá es cuando decimos, podemos comprender este personaje. Tantos siglos habían empezado a pasar desde que estos personajes buena onda estaban, que prácticamente nadie creía en el Coco.
Entonces fue olvidado, ¿sí? Nosotros podemos ver incluso cómo la gente lo atraviesa a Pitch Black, onda Ghost, porque lo olvidaron. O sea, él no puede ser visto. Entonces queda muchos años donde él no tiene ningún sentido para estar vivo. O sea, hay que entender algo para comprender este personaje. Si todo se basa en un equilibrio, debería haber miedo para que haya valentía. Debería existir la tristeza para que haya la alegría. Si se elimina el miedo, la tristeza, las pesadillas, hay un desequilibrio. Porque la gente entonces no sabe lo que es el miedo y cuando lo tenga que enfrentar no va a saber cómo. Entonces él tiene y él siente que tiene la necesidad de hacerle conocer a la gente lo que es el miedo. Entonces, ¿hasta qué punto es como tan villano, no? O sea, él no viene a lastimar a nadie, sino a por intermedio de pesadillas que son formadas desde los propios miedos que nosotros tenemos, ¿no? Nos influye este terror, pero también las pesadillas se basan en poder afrontarlas. No solamente eso, sino que a lo largo de la película, me imagino que en el libro habrá muchísimas más cosas. En la película Pitch Black nos tira un par de frases que digo, ¿quién no se ha sentido quizás en algún momento como Pitch? Él dice, por ejemplo, agarra y le dice a Jack Frost, vos sabés lo que significa que no crean en vos. O sea, no es tanto un tema de no creer si existe o si no existe. Me parece que estamos hablando también de un tema como más sensible, ¿no? Que las personas no crean en vos. No significa que no crean en vos como monstruo, ¿me entienden? Sino le puede pasar a cualquier persona que por ahí no le sale algo o no puede hacer tal cosa y dice, porque no confían en mí. Porque no creen en lo que yo puedo llegar a hacer. Entonces él quiere que la gente crea en él. E incluso hay una frase que vi en un video que hacía un análisis de las historias de Pitch Black. Que él decía lo siguiente, los hombres fuertes se hacen en tiempos difíciles. Pitch Black quiere eso. Crear tiempos difíciles para que la gente sea más fuerte. Entonces, bueno, él aparece como este antagonista que viene en base también al rencor y a la venganza de que lo hayan corrido así como si nada y que se haya creado, bueno, este desequilibrio del cual hablamos. En el libro, relacionado a estos videos que estuve viendo, porque obviamente los libros están carísimos y no los iba a conseguir, quizás en algún momento sí, pero no para solamente hacer el podcast. Que hay uno en especial porque es toda una saga, creo que hay como 4 o 5 libros. En el libro de Sandman, que es La Guerra de los Sueños, bueno, aparece este personaje que es Pitch Black, que viene a erradicar la esperanza. Pero la esperanza en base a qué? O sea, él considera lo siguiente. Si la gente siempre tiene esperanza, entonces como que siente que hay momentos en donde no va a ser siempre así. Así conocemos la historia detrás de Pitch Black, donde al parecer él había tenido una esposa, él había sido un guerrero, tenía también una hija. Y habían matado a la esposa y habían matado a la chica. Y claramente él, por más esperanza que tuviera, no las iba a poder traer de la muerte. Entonces él decía, no siempre se puede tener esperanza. Porque estos personajes como Norte y eso siempre hablan de esperanza cuando a veces no se tiene. Entonces acá es donde radica, ¿no? El tema de decir es un personaje maquiavélico.
¿sí? Es un personaje muy relacionado para el que no sepa qué significa ser maquiavélico, ¿sí? Es ser astuto. Y también viene a referirse que, bueno, que el fin justifica los medios, ¿no? Él piensa que en pos a decir esto justifica el hecho de utilizar las pesadillas y eso. Entonces, en la película nos encontramos con una escena donde están, creo que si no es en el Polo Norte, será en la Antártida, donde Pitch Black se encuentra con Jack Frost. Y Pitch Black le dice lo siguiente: ¿crees que no sé lo que se siente que te aíslen? ¿Que nadie crea en ti? ¿Añorar a una familia? Todos estos años en las sombras, creí que nadie sabía lo que se sentía. Pero veo que me equivoqué. Entonces, él cree, claro, él ve en Jack Frost, porque Jack en ese sentido tampoco la gente creía que existía, entonces nadie lo veía a Jack y era invisible para el resto. Él podía ver toda esa como frustración y soledad que le había pasado en Jack. Claro que Jack Frost al final termina negándose a ser su aliado y bueno, porque bueno, es el protagonista y tiene que ser bueno. El tema es que nosotros vemos que Pitch Black es rechazado solamente por ser lo que es. Por ser un personaje que trae el terror, por ser un personaje que trae pesadillas. Por querer enfrentar a las personas con la oscuridad, ¿no? A través de los miedos. Entonces, pensándolo, analizándolo, me di cuenta que lo podía relacionar así al toque con una de las cartas del tarot, con un arcano menor, que es el 9 de espadas. Sí, es la carta de la mujer que se despierta a mitad de la noche, habiendo tenido la pesadilla. Y vemos que si nosotros vemos la secuencia, por ejemplo, del After Tarot, podemos ver que ella se tiene que enfrentar ante esa pesadilla que ha tenido, ¿no? Contra ese monstruo. Entonces lo relaciono mucho con esta carta. Está relacionado, bueno, con el miedo, con la ansiedad, ella está llorando. También nos habla también del bajo autoestima, ¿sí? Cosa que Pitch Black también tiene el autoestima muy, muy bajo. ¿En torno a qué? A tantos años de soledad. Entonces esta carta nos trae mucho miedo, mucha angustia, pero también mucha desesperación en el interior de uno mismo. O sea, las pesadillas hacen que nos encontremos con lo peor a veces de nosotros mismos. También muy relacionado bastante con el personaje anterior, pero este está más relacionado ya a lo espiritual, más psicológico, ¿sí? O sea, la mente que te paraliza y te aterra. En sí entonces nos hacen pensar, o sea, mientras por ejemplo Pyramid Head nos demostraba, mira, todo lo malo que hiciste. Esto es más psicológico, ¿sí? Es más miedos relacionados por ahí a pequeñeces, no tanto a, por ejemplo, en el caso de James, que había matado a su esposa. No, simplemente, bueno, será una pesadilla, pero no pasa más que eso. Entonces, nos llama a pensar tanto este personaje como esta carta del tarot que he elegido, que todos los seres experimentan miedos, angustias y temor. Pero no nos pueden quitar la esperanza o que se drene la energía. Porque al fin y al cabo nos tenemos que dar cuenta que sí, que existe esperanza para muchas cosas y hay otras que las tenemos que enfrentar. Pitch Black nos habla de esto. Y podemos ver cómo incluso este personaje, cuando termina la película, que claramente, bueno, queda derrotado por el bando de los buenos, las mismas sombras son las que se lo llevan. ¿A qué viene esto? Y es que él otra vez va a ser invisible y va a volver a estar encerrado en soledad. Y por último, y esta va a ser un poco más cortita, porque en realidad no podemos analizar este personaje de forma psicológica, como lo hicimos con Pitch Black, Pyramid Head o Freezer. Y es básicamente porque es un personaje que no
pertenece ni siquiera al planeta, no, ni tampoco tiene cualidades, porque por ejemplo, Freezer no pertenece al planeta Tierra, pero tiene características humanoides. Y estamos hablando de un personaje mítico de la literatura Lovecraftiana que es Cthulhu. Cthulhu es un ser primigenio que lo tenemos encerrado al parecer en medio del océano Pacífico Sur, en la ciudad de Riley, ¿sí? Está ahí esperando en algún momento resurgir de entre el abismo y esa ciudad bajo el agua para básicamente matar a toda la raza humana y coronarse como el rey de la tierra. O sea, básicamente eso. Pero no lo podemos analizar realmente a un nivel psicológico porque no podemos ni siquiera pensar que esos seres tienen, no tienen empatía, no sienten, no piensan como los humanos, entonces no pueden ser analizados. O sea, son personajes que escapan completamente a nuestra imaginación. Este personaje hace su primera aparición en uno de los cuentos cortos que tiene Lovecraft, que es La llamada de Cthulhu. Y bueno, su nombre en realidad se ha escrito de muchas formas, se puede decir de 1500 formas, pero el tema es que en realidad nadie lo va a decir correctamente porque en cuyo caso está escrito de una forma que sea impronunciable. Algo que me llamó la atención de este personaje, que la verdad que no es cualquiera para elegir, es el hecho de que al parecer Cthulhu es la fuente de ansiedad constante de la humanidad. Es capaz de contactar en sueños y afectarlos a nivel subconsciente, incitándolos no solamente a la devoción, ¿no? O sea, nosotros vemos que a lo largo de toda la literatura Lovecraftiana, como también lo que serían los juegos de rol relacionados a él, u otros libros inspirados en Lovecraft, hay sectas que se van a relacionar al hecho de invocar a alguno de estos seres cósmicos, tratando de tener un poco más de poder. Y bueno, el tema es que muchas veces son influenciados por estos mismos personajes y que incluso pueden afectar a un nivel tal que hacen que las personas terminen suicidándose. Si bien no elegí a Cthulhu por ser uno de los dioses más poderosos, porque la verdad que no es el dios más poderoso de esta literatura, sino que más bien, bueno, sí es un dios que vive primero en la tierra, no es como por ejemplo otros dioses más conceptuales como Azathoth o Yog-Sothoth, que son más todavía inteligibles. Es muy difícil incluso a niveles corporales imaginarlos, en cuyo caso Cthulhu sí, y tenemos que mucha cultura pop lo ha agarrado como representación tanto de videojuegos como de series animadas o películas. Entonces es un personaje con el que podemos empatizar un poco más fácil porque ya lo hemos visto. Y básicamente es un personaje que para los hombres, o sea, básicamente es un personaje en donde los hombres básicamente somos insignificantes. Y él escapa a la comprensión de nuestra mente, ¿sí? O sea, es básicamente eso. Nosotros no podemos comprender lo inmenso que es y los poderes que tiene, porque no pertenece a nuestro mundo. Ahora, no solamente lo elegí porque es uno de mis personajes favoritos en cuanto así a monstruos extraterrestres y podemos decir villanos. Me costó un montón poderlo relacionar a una carta del tarot. Hasta que dije, ¿qué carta es la más jodida a veces de entender en el tarot? Es fácil, es la carta de la muerte. Porque es una carta tan estigmatizada y tan incomprendida. El arcano de la muerte viene a hacer un cambio radical. Cthulhu viene a hacer eso. O sea, él se despierta, logra salir de su prisión submarina
¿Y qué es lo que va a hacer? Por coerción mental va a terminar haciendo que la gente haga lo que él quiera y o destruyéndola. ¿Y qué es lo que vemos en la carta de la muerte? Vemos el caos de que encima somos todos iguales. O sea, para él, para Cthulhu, no hay rangos sociales, no hay nada. O sea, somos todos iguales. Y en la carta de la muerte, ¿qué vemos? El caballo con la muerte. Y vemos que viene igual para un rey, para un obispo o para un campesino. O sea, no hay desigualdad social en torno a la vista de Cthulhu o de la muerte. Además que viene eso, o sea, la carta de la muerte representa finales. Si bien con Cthulhu, bueno, nos vamos al otro extremo porque viene directamente a matarnos a todos. A veces la carta de la muerte no está tanto relacionada a la muerte física, sino más bien a la finalización de una etapa, ¿sí? A la transmutación, a la transformación. Más relacionado también podemos decir al concepto de un camaleón o una serpiente que saca su piel, muda su piel. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, yo digo, es que la muerte de por sí es un concepto tan incomprendido a veces, que este dios me hace acordar mucho a esa carta. Porque no lo podemos comprender, o sea, son conceptos. Así como también, por ejemplo, vemos que hay cosas con las que no podemos jugar. Muchas de las personas dedicadas a lo que sería la secta de Cthulhu, quieren revivirlo, ¿por qué? Para tener más poder y eso, pero no saben a qué costo. ¿A qué costo lo van a hacer? La carta de la muerte en cierta forma también es como, bueno, es el momento de cambiar porque ¿a qué costo vas a seguir haciendo todo lo que haces? O sea, ¿cuántas personas te vas a llevar puestas para lograr lo que vos querés? Y bueno, ahí básicamente estaríamos terminando nuestro primer podcast de tarot y en este caso villanos. Tengo pensado en el siguiente relacionado a esta temática hablar de El Guasón, de algunos personajes conocidos de la saga de Star Wars, de Frollo, para aquellos que hayan visto El Jorobado de Notre Dame seguro lo sacan al toque, y quizás también estaremos viendo alguna figura femenina del universo de Sailor Moon. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. No te olvides que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, dejarle una manito para arriba a este podcast, compartirlo si te gustó la temática, dejarme en la caja de los comentarios qué otras temáticas te gustaría que aborde en los siguientes podcasts. Además voy a estar subiéndolos no solo a YouTube, sino también a 2 aplicaciones, Anchor y Spotify, además de seguirme en TikTok. Y para finalizar, quiero contarles que próximamente voy a estar abriendo un sitio web lleno de un montón de cosas que tanto pueden conseguir artesanalmente como digital, ya sea cartas natales, libros digitales y un montón de cositas más. Para finalizar me despido como siempre, que tengan una hermosa mañana, tarde o noche, dependiendo del momento donde estén escuchando este podcast. Les mando un beso enorme. Chao, chao.